Bueno, ¿alguien se anima a decir qué es, de qué se trata? Vendría a ser el angor crónico estable, la angina de pecho estable. Es un síndrome clínico que consiste en el dolor o en el malestar precordial, y ese dolor precordial está vinculado a la incapacidad de mantener un flujo coronario suficiente para satisfacer las necesidades de oxígeno del miocardio. Y lo que va a caracterizar y definir a la angina como estable, ¿sí?, o al angor como estable, es que no debe presentar variaciones durante los últimos 3 meses. Siempre aparece con la misma intensidad, con las mismas características, tiene la misma duración, etc. ¿Sí? Si por alguna razón, si inicia de 0, va a ser inestable hasta que pasen 3 meses y siga teniendo las mismas características. Pero si fuera estable y se modifica alguna de estas variables, ya se convierte en un angor inestable. ¿Está bien? La mayoría Bien. ¿eh? En la mayoría de los casos, esa isquemia miocárdica aparece cuando los requerimientos metabólicos cardíacos exceden a la posibilidad de aporte de oxígeno, ¿sí? Y la mayoría de las veces eso se correlaciona o está en directa relación con alguna lesión aterosclerótica, ¿sí?, que obstruye el vaso, y de esa manera aparece la isquemia, ¿sí? Generalmente es por obstrucción del vaso, la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando hablamos de cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre isquemia y necrosis? En la isquemia es una situación tisular en la cual una hipoxia está relacionada, va a haber hipoxia, o sea, falta de llegada de oxígeno, pero va a estar relacionada con la disminución del flujo. Eso lleva al metabolismo anaeróbico y a la acumulación de productos de ese catabolismo, o sea, de ese metabolismo anaeróbico, que va a estimular y va a dar lugar a la aparición del dolor, etc. ¿Sí? Si eso se perpetúa, ¿sí?, o excede las posibilidades de que la célula miocárdica sobreviva a ese metabolismo anaeróbico, aparece la necrosis. Y ya cuando la hipoperfusión es severa, ya es imposible que sostenga la viabilidad tisular, aparece la pérdida de función con la muerte celular. ¿Sí? O sea, la célula miocárdica puede adaptarse, digamos, mediante diferentes mecanismos a esa falta de la llegada de oxígeno, pero si por alguna razón esa necesidad de oxígeno aumenta, porque aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, y la célula no puede seguir manteniéndose en ese metabolismo anaeróbico, directamente aparece la muerte celular con la necrosis, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno? ¿Sí? El flujo sanguíneo coronario. Primero, una breve reseña de las coronarias. ¿Recuerdan cómo era? Me olvidé ponerles una fotito. La coronaria izquierda se ramifica, la descendente anterior y la circunfleja. ¿Sí? Generalmente esa descendente anterior, que es la que va por la cara anterior del miocardio, es la más voluminosa de las tres, y se va a extender sobre toda la superficie anterior del ventrículo izquierdo hacia la punta, ¿sí? Y va a irrigar toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, y etcétera, ¿sí? Dado por unas perforantes septales. Y también 2/3 anteriores del tabique interventricular. Después la otra que va hacia la cara lateral, ¿sí?, entre la aurícula y el ventrículo, es la circunfleja, ¿sí?, que también está externamente, se encuentra externamente el ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda va por el surco aurícula ventricular. Y después tenemos por otro lado, hacia el otro lado del corazón, va la coronaria derecha,
¿sí? Que va entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por el surco también aurículo ventricular hacia la cara posterior del corazón. Y irriga obviamente todo el ventrículo derecho, ¿sí? Más que nada. Y la cara posterior de ese tabique interventricular. ¿Mm? El tabique interventricular, y también hay una pequeña arteria que surge de allí, que si bien es pequeña, pero es muy importante porque irriga el nódulo aurículo-ventricular. ¿Está? Me olvidé de ponerles una fotito. Pero bueno, ¿de qué va a depender el flujo coronario? ¿Cuáles van a ser los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno? Que esto de alguna manera va a ser el esquema fisiopatológico de la enfermedad. O sea, el flujo coronario va a depender de dos cosas, digamos, de la oferta y de la demanda. ¿Sí? La oferta va a depender de la capacidad de transporte de oxígeno, y esto va a estar dado por si el paciente tiene anemia, o sea, de la cantidad de hemoglobina, de la oxigenación, o sea, cómo está funcionando el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, las concentraciones de hemoglobina, el hematocrito, ¿sí? Y por otro lado, el flujo coronario, ¿sí? Y el flujo coronario también va a estar determinado por la resistencia vascular, ¿sí? Si está obstruida la arteria coronaria, ese flujo se va a ver alterado, ¿sí? El tema es que, bueno, según cuál sea, digamos, la rama o la arteria que esté afectada, generalmente la aterosclerosis, como siempre decimos, una enfermedad sistémica, generalmente si hay alguna arteria afectada puede que haya más de una. El tema es que cuando la obstrucción es severa, ¿qué pasa? Se desarrolla circulación colateral. Según cuál sea la arteria afectada, puede que se pueda desarrollar la circulación colateral y pueda perfundirse a expensas de esa circulación colateral. Pero si un ramo terminal no tiene chance de hacer circulación colateral, ¿sí? Entonces es importante. El flujo entonces va a estar determinado por el diámetro del vaso, y si bien puede ser que haya vasoconstricción y eso altere la perfusión y reduzca la oferta, también puede ser que ese flujo se vea alterado porque está reducido el diámetro del vaso por ejemplo, placas ateroscleróticas. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Eso por un lado. Nosotros, desde el punto de vista terapéutico, tenemos digamos, modificando la oferta, ¿qué podríamos hacer? Mejorar la capacidad de transporte del oxígeno, o sea, en todos estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica tenemos que tener una concentración de hemoglobina y hematocrito normal, aceptable. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar, que tenga una saturación de oxígeno entre 95, ¿sí? Por lo menos de 95%, ¿sí? O sea, mejorar todo lo que tenga que ver con la capacidad de transporte, porque si alguna de esas variables se ve afectada, obvia, y ya tiene un vaso obstruido, imagínense cómo va a repercutir, porque si hay una placa que está reduciendo el vaso en un 50%, en un 40%, ante cualquier situación que aumente la demanda, si el vaso está obstruido, tapado, no tiene chances de mejorarlo, ¿sí? Entonces, eso, lo de la capacidad del transporte de oxígeno, no es algo menor, ¿sí? Y en el caso que ustedes hagan una rama o una especialidad clínica y no hagan específicamente cardiología, es lo que digamos, es la parte que vamos a poder aportar desde la clínica para mejorar y evitar la aparición de isquemia en estos pacientes. Por otro lado, tenemos la demanda, ¿sí? Y esta va a estar determinada, la demanda de oxígeno, o sea, de cuánto oxígeno va a requerir el miocardio. Y esto va a depender de la contractilidad, o sea, del inotropismo, la tensión sistólica y la frecuencia cardíaca. Si yo aumento la contractilidad, la frecuencia cardíaca o la presión arterial, la demanda o el consumo miocárdico va a aumentar. O sea que voy a tener que irrigar mejor a ese miocardio. Y si tengo el vaso tapado, ¿cómo hago para aumentar esa demanda? ¿Sí? Tengo severas limitaciones. ¿Está? Entonces, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, como decíamos recién, lo más frecuente de los síndromes coronarios agudos es la aparición de las placas de ateroma, ¿sí? La aterotrombosis, ¿sí? Que esté la aterosclerosis en la circulación coronaria. Lo que puede suceder con esas placas es que sean inestables, que ante un cambio en el flujo sanguíneo, ¿sí?
o lo que fuera, lesione esa placa y la pared del vaso y se forme el trombo, que inicialmente va a ser la agregación plaquetaria y finalmente el trombo, ¿sí? Y termine obstruyendo, ¿sí? Y eso da lugar a la aparición del síndrome coronario agudo. Esto es cuando se obstruye el vaso, ¿sí? Y lo otro que puede suceder es que la arteria, ¿sí? Digamos, tenga una placa que sea estable y que ante un aumento de la demanda la placa no se rompe, pero como el radio del vaso está reducido, no puede aumentar ese aumento del requerimiento de oxígeno. ¿Está? Aguárdenme un segundito que ahí seguimos. Dijimos que la gran mayoría, o sea, lo que compete a, digamos, lo que tiene que ver con la cardiopatía isquémica, es la placa de ateroma. Acá tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Con una arteria normal, ¿sí? Esta es la luz del vaso, tenemos el endotelio, ¿sí? A medida que se va depositando colesterol, ¿sí? En la placa, se va depositando colesterol y va aumentando el espesor, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, gracias, porque Profe. me puse los auriculares. Va aumentando entonces el espesor de la pared, claro, de la pared, y va reduciendo el diámetro o la luz del vaso. Fíjense, ¿sí? La luz, ¿sí? Lo que tiene es que puede ser que esa placa esté estable, que sea crónica, y cualquier cambio en la resistencia, digamos, en el flujo, no modifique, pero puede ser que la placa esté inestable, que es lo que se llama como placas blandas, y que ante algún cambio en la velocidad en la que circula la sangre, erosione, fíjense, el endotelio, y si ese endotelio se lesiona, ¿sí? Queda expuesto el subendotelio, y eso es lo que va a dar lugar a la aparición, a la agregación plaquetaria, ¿se acuerdan? Con la expresión de las proteínas del subendotelio, ¿sí? Y eso lleva a la aparición de la agregación plaquetaria, y eso finalmente a la conformación del trombo, con mayor obstrucción de la luz, ¿sí? Y obviamente si esa luz se obstruye en más de un 80%, da lugar a la aparición del infarto agudo del miocardio. Y ahí sí vamos a ver la traducción electrocardiográfica con las alteraciones del segmento ST. Y el dolor precordial típico, que dura más de 5 minutos, dolor opresivo, que se irradia al brazo, al cuello izquierdo, al brazo izquierdo, al cuello, ¿sí? Y según la arteria que esté obstruyéndose, van a ser los síntomas o los signos, ¿sí? Eso es lo típico o lo característico, pero después hay alteraciones en cuanto a la transmisión del estímulo doloroso o el dolor visceral, que por eso es que por ahí en pacientes añosos o en pacientes diabéticos pueden tener, puede ser asintomático, ¿sí? O si es de la descendente arterior, el dolor puede ser de tipo, más que tan característico precordial, puede ser náuseas, vómitos, ¿sí? Simular un cuadro gastrointestinal. Por eso en un paciente diabético siempre hay que sospecharlo, ¿sí? Siempre se le hace un electro si viene con algún cuadro digestivo. Entonces, esta sería la evolución de la acumulación de placa en las arterias coronarias. Fíjense, una vez que la placa se constituye, eso va reduciendo el diámetro de la luz. Y lo que decíamos hoy, ante un aumento de la demanda, que dijimos que era el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la resistencia periférica o de la contractilidad, como puede ser el ejercicio, una hemorragia, ¿sí? Una sepsis, cualquier situación de descarga adrenérgica, independientemente de cuál sea la causa, que requiera mayor abastecimiento de oxígeno en diferentes órganos y tejidos, ¿sí? En un territorio coronario que ya está obstruido, ¿sí? Eso no va a poder, a menos que tenga la circulación colateral, como decíamos hoy. El tema es que una vez que se genera esto y la placa obstruye la luz, muchas veces un vasodilatador no necesariamente puede vasodilatar. ¿Por qué? Porque muchas veces la pared, ¿sí?, está alterada. Entonces, no siempre la vasodilatación puede mejorar el flujo, ¿sí? Muchas veces se requiere que sea revascularizado el paciente.
a menos que la reducción del flujo esté en relación con reducción de la reducción de la luz esté en relación con vasoconstricción, como por ejemplo en la angina de Prinzmetal, donde hay vasoconstricción de las coronarias sin lesión, ¿sí? Estenótica. ¿Sí? Pero si no, si hay lesión estenótica, muchas veces requiere de la revascularización, ya sea por tratamiento fibrinolítico o por la colocación de un stent, que la indicación va a variar en función de las características de la lesión y la arteria afectada. ¿Está? Esto es más de lo mismo, lo que tiene es que se lesiona el endotelio, ven, y acá tienen como las plaquetas, cómo se va generando, digamos, todo el tapón. ¿Sí? Acá lo que les muestra es, en la angina inestable sería, que tiene la angina inestable, a diferencia del estable, es lo que dijimos, la estable tiene las mismas características los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, la angina inestable es que cambiaron los síntomas, la duración o el evento ante el cual aparece el dolor anginoso. Y la diferencia con el infarto agudo de miocardio es que en esta queda algo de la luz permeable, mientras que en el infarto agudo no, ¿sí? Está obstruido al 100%. ¿Está? Por eso hace el supranivel del ST. En cambio en esta no tiene, por eso es el infarto no Q, ¿sí? Pero bueno, no viene el caso. Nosotros vamos a centrarnos más que nada en la angina crónica, o en la angina estable, ¿sí? Que es la que por ahí vamos a intervenir, o la que por ahí vamos a ver más en consultorio. Lo otro por ahí es más de la especialidad. Tenemos que tener conocimientos generales, pero es más de la especialidad. Cuestión es que la alteración de la perfusión, o sea, lo que se altera es el aporte, porque se obstruye con una placa de ateroma. Esto da lugar a la aparición, a la alteración del metabolismo celular, ¿sí? Con una alteración de la función diastólica, de la motilidad parietal, y esto es lo que da lugar a la aparición de, o las alteraciones en el electro, con la aparición del ángor, el dolor anginoso, ¿sí? ¿Cuáles van a, me quedó en blanco, bueno, ¿cuáles van a ser los desencadenantes más frecuentes? Cualquier situación que aumente el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Que dijimos hoy, los determinantes, ¿cuáles serán? La frecuencia cardíaca, el inotropismo y la tensión arterial. ¿Sí? Cualquier situación que aumente, cualquier descarga adrenérgica, sea la que sea. Bueno, fíjense, en general son situaciones de esfuerzo. Caminar, ¿sí? Un paso normal, un paso rápido, después de comer, ingesta, porque la ingesta también aumenta el requerimiento de mayor irrigación del lecho esplácnico, ¿sí? Bueno, y fíjense, ahí menciona otras situaciones donde que pueden llegar a desencadenar, que son todas situaciones que aumentan el consumo miocárdico, ¿sí? La ducha, subir escaleras, una emoción, coito, después de acostarse, durante el sueño, con frío, ¿sí? Subir escaleras, etc. Pero bueno, son todas situaciones de esfuerzo. Si el dolor anginoso aparece siempre ante el mismo esfuerzo, dura la misma cantidad de tiempo y tiene la misma intensidad, durante 3 meses estamos frente a angina crónica estable. ¿Está bien? Bueno, según podemos hablar de clase funcional, que esto es parecido a lo de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es muy parecido. ¿Se acuerdan lo de la New York clase 1, 2, 3 y 4? ¿Sí? La actividad habitual no provoca ángor, ¿sí? O bien aparece ante actividades rápidas o extenuantes, o sea, un esfuerzo severo. Clase 2, al caminar, subir escaleras apurados, caminar una pendiente después de comer, con frío, más de 2 cuadras, subir 2 pisos, ya el esfuerzo es un poquito mayor. El 3, al caminar 1 o 2 cuadras, ¿sí? En recto, en plano, sin escalera, sin subida, o porque obviamente en subida o en ascenso, el esfuerzo que va a tener que hacer el cuádriceps es mayor, con lo cual el consumo también va a ser mayor, ¿sí? Incapacidad de realizar, bueno, y el 4 es cuando ya no puede realizar ninguna actividad sin que aparezca el dolor anginoso, ¿sí? O puede haber ángor en reposo. En el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Era disnea en reposo, o sea, persistía sintomático a pesar del tratamiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos?
o esto es clínica. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, en la función ventricular, podemos hablar de la angina de bajo, moderado o alto riesgo, ¿sí? La de bajo riesgo no hay asinergias regionales, ¿sí? Tiene una función sistólica normal, o sea, una fracción de eyección un 50%, y no hay áreas de hipoquinesia, o sea, el ventrículo se contrae normal. Solamente el tipo tiene el dolor anginoso ante algún esfuerzo, como los que mencionamos recién. El de moderado riesgo sí ya puede aparecer asinergia en algún territorio de algún vaso. Por ejemplo, si fuera de cara inferior, pensamos en descendente. Si fuera, no sé, ventrículo derecho, pensamos en obstrucción de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Eso, correlacionándolo con lo que encontramos en el electro, podemos ir interpretando a qué vaso corresponde, ¿sí? ¿Está? Y de alto riesgo. Bueno, acá ya hay aneurisma, perdón. Entonces el de moderado ya sí hay depresión de la función sistólica, la fracción de eyección puede que sea menor al 50%, claro, acá está, entre el 40 y el 50%. Y el de alto riesgo tiene un aneurisma ventricular, o sea, como tiene isquemia, una parte de la pared ventricular, se genera un aneurisma, o sea que es un sáculo, un abombamiento del ventrículo, y el riesgo de eso es que se termine lesionando aún más. Acá ya hay una depresión severa de la función ventricular, asinergia en territorio de 2 o 3 vasos, con una fracción de eyección menor al 40%. ¿Qué creen que va a tener este paciente con Angor, con cardiopatía isquémica y esta fracción de eyección? Una insuficiencia cardíaca sistólica. Exactamente, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense, porque este señor seguramente va a estar sintomático. ¿Por qué? Porque tiene un territorio, digamos, de afectación ventricular importante, que implica una caída de la fracción de eyección. O sea que además de la cardiopatía isquémica, este tipo va a tener los síntomas, ya va a ser una insuficiencia cardíaca. Estadio C, por lo menos, porque ya B sin duda, porque si tiene depresión severa la función ventricular, con asinergia en varios territorios coronarios, imagínense, con una fracción de eyección del 40%, B ya por lo menos, pero seguramente algo de sintomático puede llegar a estar perfectamente este paciente. ¿Sí? Digo, de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y después también teniendo en cuenta la clase funcional, si tuvo o no un infarto previo, los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, ¿sí? La respuesta al tratamiento y la función del ventrículo izquierdo, lo podemos clasificar a ese paciente con cardiopatía isquémica en bajo, moderado o alto riesgo, ¿sí? Fíjense, obviamente, si no responde al tratamiento, tiene factores de riesgo, tiene antecedentes de un IAM, y tiene una clase funcional 3-4, que era ante reposo, ante esfuerzos mínimos, y bueno, seguro que ese paciente es de alto riesgo. ¿De alto riesgo para qué? Para evolucionar al infarto o a reinfartarse, ¿sí? En el caso de que lo haya tenido ya. Bueno, entonces, en función del riesgo, tenemos de riesgo, dijimos recién, ¿sí? Más que nada acá lo que se plantea es qué hacer con ese paciente. Si tiene riesgo bajo, le puedo hacer la ergometría, ¿sí? La prueba de ergometría. Si es de bajo riesgo, puedo hacer tratamiento médico. Si es de alto riesgo, y debería hacer una CCG, que es una cine con angiografía, para ver realmente mediante angiografía cómo están las coronarias, ¿sí? El porcentaje o el grado de obstrucción que tenga, ¿sí? Después, según la función del ventrículo izquierdo, claro, si es de moderado o de alto riesgo, bueno, complementamos con, bueno, además de la CCG, podemos hacer una cámara gamma, que eso también permite identificar los territorios del músculo cardíaco afectado y en función de eso poder predecir cuáles son las arterias afectadas. Pero bueno, esta CCG es la que va a determinar de alguna manera
la necesidad o no de revascularizar. Esto, más la sintomatología, el electro, y todos los estudios complementarios van a determinar, digamos, que lo va a hacer obviamente el cardiólogo, la necesidad o no de revascularizar ese paciente. ¿Por qué no me avanza la...? Ahí está. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo lo que dijimos. Si le hacemos la prueba de esfuerzo, que es la bicicleta, si le da un riesgo alto, bueno, 20 kg. Ahí vemos fracción de eyección, fíjense, si es menor a 36%, o sea, esto ya está insuficiente, ¿sí? Hacemos SG, ¿sí? En función de eso, cámara gamma. Pero bueno, esto es un poco para determinar cómo seguir con los estudios complementarios. Esto lo va a determinar el cardiólogo, ¿sí? Pero bueno, si la ergometría le da un riesgo bajo, ¿sí? Y no tiene un IAN previo, podemos hacer tratamiento médico. Si tiene antecedentes de IAN previo, viene por acá, ¿sí? Hacemos ventriculograma, vemos cuál es la fracción de eyección, CSG, y ahí determinamos, ¿sí? Pero fíjense todo esto, fracción de eyección en reposo menor al 35%, en esfuerzo menor al 36%, caída de la fracción de eyección más del 10%, motilidad alterada en múltiples segmentos, y este paciente va a haber que revascularizarlo, va a haber que hacer algo con él, porque si no, lo que le quede de músculo cardíaco se va a terminar de lesionar. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? En principio la aspirina, porque hoy habíamos visto que ese endotelio, si se lesionaba, porque obviamente si el diámetro del vaso está alterado y tenemos como un abombamiento por la placa, cuando circule la sangre, si por alguna razón aumenta el flujo sanguíneo y erosiona ese endotelio, va a quedar expuesto el subendotelio, agregación plaquetaria, finalmente la trombosis. Entonces, la aspirina va a ser una de las opciones para justamente evitar esa agregación plaquetaria. En el caso de que la placa se llegara a romper, la aspirina va a evitar la formación del tapón plaquetario. ¿Cómo lo hace? El mecanismo de acción es inhibir irreversiblemente la ciclooxigenasa plaquetaria. Esto tiene mucho texto, lo tengo que acomodar. Lo hace a través de la acetilación de la ciclooxigenasa, y de esa manera disminuye el tromboxano A2, que es digamos, es el que sintetiza la plaqueta, que es el que se va a ocupar de tener la acción proagregante y va a favorecer la contracción, ¿sí? Entonces de esa manera tiene el efecto proagregante. Lo que tiene la aspirina es que al inhibir esa ciclooxigenasa y acetilarla irreversiblemente, es que tiene el efecto de la vida media, de la vida plaquetaria, ¿sí? Que son 5 a 7 días, porque la plaqueta, al no tener núcleo, una vez que queda acetilada la ciclooxigenasa, no tiene forma de sintetizar nueva enzima, ¿sí? Por eso es que se puede administrar una sola vez al día y a dosis de 100 miligramos día. El KM para esta enzima ciclooxigenasa es mucho menor, por eso es que tiene ese efecto antiagregante, ¿sí? Con dosis tan bajitas, entre otras cosas. Bueno, tiene buena absorción, buena biodisponibilidad, el efecto antiagregante ya se puede obtener a los 5 minutos de haberse administrado, ¿sí? Y si bien la aspirina, hoy habíamos visto con los chicos de básica, puede tener una cinética de orden cero, no para este caso, ¿sí? Porque la dosis es muy bajita, ¿sí? O sea, el tema de la aspirina, que se saturen los mecanismos y convierta en cinética de orden cero, es cuando lo utilizamos en dosis muy, muy altas, a dosis antiinflamatorias o analgésicas, donde administramos 4 veces por día, dosis mayores a 300 miligramos día, o sea, nada que ver con esto, y ahí sí podríamos llegar a tener ese riesgo, ¿sí? Pero si no, esa es la gran ventaja que tiene la aspirina, que prácticamente es el uso para el cual ha quedado, ¿sí? Dosis bajita, que lo que se ha demostrado es en dosis entre 75 y 325 miligramos día, ¿sí? Y después, en cuanto, ahora vamos a ver a la seguridad y demás.
¿En qué situaciones lo vamos a indicar en el caso del Angor crónico estable? Tiene indicación, ¿por qué? Porque reduce el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿sí? O sea, de que evolucione el infarto, que eso es lo que queremos evitar acá. Está recontrademostrado en varios ensayos, ¿sí? Con lo cual hoy prácticamente es indiscutible la administración de aspirina a dosis antiagregante. Hay muchos estudios que ya lo avalan, ¿sí? Reduce la incidencia de IAM, ¿sí? En un 34%. Fíjense, 2000 y pico de pacientes estudiados, ¿sí? Randomizados a aspirina versus placebo, por más de 50 meses, y bueno, eso ha demostrado la prevención de la evolución al infarto agudo. Otros antiplaquetarios que también actúan a nivel de la plaqueta, tenemos la ticlopidina y el clopidogrel, que inhiben también la agregación plaquetaria, pero esta es la mediada por el ADP, ¿sí? Estas tardan un poquito más en ejercer su efecto, entre 3 y 5 días, y persisten durante toda la vida de la plaqueta. La ticlopidina prácticamente ya estaría como en desuso, porque dentro de los efectos adversos que tiene está la neutropenia, y aparentemente tiene un riesgo ligeramente mayor versus el clopidogrel. Muchas veces lo han indicado coadministrado con aspirina al clopidogrel en pacientes que se han revascularizado, porque se ha demostrado que la administración durante al menos 9 meses de la administración conjunta de estos dos antiagregantes que actúan en distintos, que tienen distintos mecanismos de acción, uno reduce el tromboxano y el ADP, que es otro de los mediadores que libera la plaqueta para favorecer la agregación plaquetaria, o sea, interviniendo en distintos puntos con estos dos grupos, que tienen mecanismos de acción diferentes, se reduce el riesgo de que se retrombose la revascularización. Entonces, en este caso, de los inhibidores del ADP, digamos, por seguridad, sería el clopidogrel, ¿sí? Es igual de eficaz que la aspirina en dosis de 3,25, en pacientes que han tenido un IAM o una ACV. ¿Sí? La limitante muchas veces de esto es lo que dijimos, la neutropenia, que se ha visto en la neutropenia, mayor riesgo de hemorragia, con mayor frecuencia para la ticlopidina versus el clopidogrel. Eso por un lado, lo que intentaría entonces que se reduzca aún más la luz del vaso, ¿sí? Lesionado por la exposición del endothelio. Después tenemos el grupo de los beta bloqueantes, ¿sí? Hoy dijimos que los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, o sea, que iban a favorecer que aumente el requerimiento, y por ende va a ser necesario que la circulación coronaria abastezca de mayor cantidad de sangre al miocardio, estaba determinado por el inotropismo, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Obviamente, si nosotros administramos beta bloqueantes, van a intervenir por antagonismo sobre los receptores beta, sobre todo los beta 1, van a reducir los tres determinantes del consumo, ¿sí? Por ende, van a mejorar, digamos, la sintomatología, ¿sí? El mecanismo de acción va a depender del antagonismo competitivo de los agonistas endógenos sobre los receptores beta. Obviamente, cuanto mayor descarga adrenérgica tengamos, mayor va a ser el efecto del beta bloqueante, ¿sí? ¿Cuándo va a tener mayor efecto el bloqueo beta? Cuando aumente el requerimiento, ¿sí? Porque ahí, ante la descarga adrenérgica, los receptores van a estar bloqueados, ¿sí? Por eso es que dice ahí que tiene menor efecto en un corazón normal y en reposo. Las propiedades específicas van a estar determinadas con la cardioselectividad, ¿sí? Cuanto mayor selectividad para el beta 1 mejor. La actividad estabilizadora de membrana, se habla de que tendrían un efecto adicional, y bueno, después los otros efectos estarían los que tienen además bloqueo alfa, como el caso del carvedilol, y algunos plantean también que tiene algún efecto antioxidante, y bueno, el efecto antiarrítmico, ¿sí? De algunos.
Fíjense, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan o lo vieron, pero bueno, la idea es que analicemos en cardiopatía isquémica con mayor profundidad los beta bloqueantes y los podemos dividir en dos grandes grupos: los selectivos, que tienen predominantemente selectividad por el receptor beta 1, y los no selectivos, ¿sí? Dentro de los selectivos tenemos acá a mencionar, porque acá están todos, pero a mencionar así como los que pueden llegar a ver con mayor frecuencia: bisoprolol, atenolol, metoprolol, ¿sí? Serían selectivos. El levodopa no está. Ahora está como muy en boga. Bueno, lo que dice ahí ASI es la actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, que tiene la posibilidad además de activar algo, el simpático, el receptor. Si nosotros acá estamos buscando reducir el consumo miocárdico de oxígeno, claramente ninguno que tenga actividad simpático-mimética intrínseca puede llegar a ser de utilidad ni pensado en este caso, porque va a aumentar los requerimientos, ¿sí?, miocárdicos de oxígeno. ¿Está? Y por otro lado hay algunos que tienen acción alfa bloqueante, con lo cual van a beneficiar eh, si el paciente además tuviera, por ejemplo, enfermedad arterial periférica. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica, con lo cual probablemente, además de tener placas a nivel del territorio coronario, puede que también tenga placas de ateroma a nivel de las arterias de miembros inferiores, con lo cual el carvedilol en esas situaciones puntuales puede ser de utilidad. ¿Por qué? Porque ante una descarga adrenérgica, al estar bloqueados los receptores alfa que pueden producir vasoconstricción, pueden dar mejoría sintomática. No sé si quedó claro. El carvedilol va a bloquear los receptores beta, ¿sí?, a nivel del corazón, por ejemplo, entre otros. ¿Qué pasa? Ante una descarga adrenérgica en un paciente que tiene arteriopatía periférica, los alfa van a estar libres. Entonces, si yo además los tengo bloqueados por el uso de carvedilol en lugar de otro metabloqueante, ante la descarga adrenérgica, esa noradrenalina circulante no va a poder ir a aumentar, a producir vasoconstricción en los vasos periféricos y exacerbar la enfermedad arterial periférica. Al estar bloqueados con el carvedilol, el flujo sanguíneo a nivel de los vasos periféricos no se va a ver alterado. ¿Se entiende? Esa es la gran ventaja que tiene el carvedilol. Bueno, un poco acá lo que veníamos charlando. Cuanto mayor sea el tono simpático basal, mayor va a ser el efecto. ¿Qué quiere decir? Que si hay mucha descarga adrenérgica, por la causa que fuera, al estar beta bloqueados, mayor va a ser el efecto, ¿sí? O ante el ejercicio, o ante cualquier situación que aumente la demanda, al estar beta bloqueado, no va a tener chance de aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Por eso es que dice ahí, mayor respuesta durante el ejercicio que en el reposo, ¿sí? Obviamente. Y además, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, valvulopatía, etcétera, va a tener mayor efecto el tratamiento con beta bloqueantes. ¿Sí? Y bueno, obviamente lo que dice ahí, mejora la función ventricular durante el ejercicio porque eleva el umbral de la isquemia. Claro, porque como no tiene posibilidades, al estar todo bloqueado, no tiene posibilidades de aumentar el requerimiento, mejora la capacidad del ejercicio. Si el beta bloqueante que utilizamos no produce bloqueo alfa, puede aumentar la resistencia periférica ante una descarga adrenérgica, era lo que explicábamos recién para la enfermedad arterial periférica, ¿sí? Reducen el consumo miocárdico de oxígeno porque reducen frecuencia cardíaca, inotropismo y tensión arterial, ¿sí? Si el paciente tiene cardiopatía isquémica más hipertensión, se convierte en uno de los tratamientos de primera línea, ¿sí? Por lo que decimos, porque nos va a servir para la hipertensión, pero además para la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y bueno, lo que dice ahí que los jóvenes y los que tienen renina alta son los mejores respondedores, porque además, claro, recuerden que teníamos receptores beta a nivel del aparato glomerular y que activaba el sistema de renina-angiotensina de aldosterona, y de alguna manera con el beta bloqueante también estaríamos inhibiendo eso, todos los mecanismos compensadores neurohormonales que
¿Se acuerdan que tenían un rol importante en el desarrollo de, o los mecanismos que compensaban la insuficiencia cardíaca? Ni hablar si el paciente tiene cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, también se va a convertir en tratamiento en primera línea, ¿sí? Porque los beta bloqueantes tienen un impacto en la mortalidad. Y también indirectamente van a inhibir el remodelamiento, por inhibir esa actividad beta, esa descarga, ese aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, ¿sí? Bueno, los nitritos pertenecerían a otro grupo. ¿Alguien sabe cómo actúan los nitritos? Aumentando la producción de óxido nítrico. Bien, pero digo en el esquema fisiopatológico de la cardiopatía isquémica. Produciendo vasodilatación, entonces, ¿no? Pero hoy dijimos, está bien, vasodilatación, arterial o qué, porque hoy dijimos que si el vaso está alterado, usted piense, si el vaso está alterado, está obstruido, por más que estés. Sí, ahí, a ver, esperen. Alterado, ¿quién habló? Si el vaso está alterado, ¿sí? Y yo vasodilato, según cuán afectada tenga la pared del vaso, pero por ahí no tengo muchas chances de que este diámetro se aumente cuando la obstrucción es severa, ¿está? Además, piensen una cosa, cuando dan vasodilatadores, ¿sí? Una vasodilatación coronaria va a dilatar todo. Y donde más respuesta vasodilatadora va a tener va a ser en las arterias normales. Y en las que estén afectadas no tanto. Con lo cual, si yo vasodilato y me dilata todas las normales, y ahí está, le va a caer más aún, o le puede caer más aún el flujo. Entonces guarda con eso. También hace venodilatación. ¿Y cómo explicarían el efecto beneficioso de los nitratos en la cardiopatía isquémica? Bien, disminuyendo la precarga que indirectamente repercute sobre el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Porque la precarga era la tensión de la pared al final de la diástole, ¿sí? Y la tensión de la pared, obviamente, si aumenta mucho, va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúan los nitritos? Produciendo, está bien, aumentando el AMP cíclico, el GMP cíclico, pero a nivel fundamentalmente venoso, ¿sí? Entonces, se reduce la precarga y se reduce el consumo miocárdico de oxígeno. En algunas situaciones puntuales, cuando se administra por vía endovenosa, que generalmente ahí tenemos para administrar la NTG, que es la nitroglicerina, puede que a altas dosis, administrándose por vía endovenosa, tengamos algo de efecto vasodilatador arterial, ¿sí? Pero guarda con eso, ¿sí? Es, digamos, si nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, estamos hablando de aterosclerosis. Si hablamos de aterosclerosis, el diámetro de la arteria está afectado por una placa, ¿sí? Si yo vasodilato, voy a vasodilatar vasos sanos y vasos enfermos. Los vasos sanos no voy a tener mayor problema. Esas áreas miocárdicas que sean irrigadas por esas arterias sanas no van a tener mayor problema. El tema van a ser las que ya tienen afectada la irrigación, ¿sí? Con lo cual los vasodilatadores en cardiopatía isquémica con placas de ateromas no sería lo más conveniente, porque pueden producir un fenómeno de robo. Por eso es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? ¿Está?
Sí, profe. Bien, que ese fenómeno de robo sí puede aparecer con los bloqueantes cálcicos. ¿Está? Dentro de del grupo nitrito, ¿qué tenemos? Está la nitroglicerina y nitrato de isosorbida. Bien. Lo de los nitratos los vamos a ver bien con mucho detalle en el práctico, ¿sí? Si fuera que el paciente lo tenemos que internar y necesitamos pasar por vía venosa, porque el paciente ya duró más, el ANGOR dura más de 5 minutos y estamos pensando en un infarto agudo, bueno, además de la aspirina, la vía, saturación de oxígeno, oxigenación, etcétera, colocamos la NTG, ¿sí? Y que la ventaja es que la podemos administrar por vía endovenosa, dijimos que ahí podíamos tener algo de efecto vasodilatador arterial, y que la podemos titular rápidamente, ¿sí? El gran inconveniente y este efecto venodilatador con reducción de la precarga se explica por el aumento del GMP cíclico, ¿sí? Que tienen los nitritos. El gran inconveniente que van a tener los nitritos por la venodilatación puede ser cefalea, rubicundisfacial, hipotensión, ¿sí? Por eso es que en el infarto del ventrículo derecho hay que tener muchísimo cuidado. Eh, y, eh, y la tolerancia, ¿sí? Que la tolerancia, digamos, hay varias hipótesis que plantean que este fenómeno de la tolerancia y que está en relación con digamos, la administración persistente durante 24 horas. Por eso es que con el tratamiento con los nitritos amerita de una suspensión de una dosis diaria, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos que administrarlo por vía oral, deberíamos suspender una dosis. Si fuera cada 8, suspendemos una dosis. ¿Cuál suspenderíamos? Bueno, el momento que el paciente del día tenga menos, actividad, ¿sí? Si el paciente trabajara de noche por alguna razón, bueno, la dosis nocturna deberíamos dársela, pero sí deberíamos hacer una suspensión. Y después eso lo vamos a profundizar más en el práctico. Dijimos, la NTG, que es la que podemos utilizar por vía endovenosa, y después tenemos el mononitrato y el dinitrato isosorbide. Uno de ellos, la ventaja acá es para analizar el uso de la vía sublingual, porque justamente si el paciente nos cae con dolor anginoso, podemos administrar por vía sublingual, que la absorción es rápida, habíamos visto que va directamente vena cava, y de ahí circulación sistémica, la tenemos ya rápidamente disponible en la biofase para ejercer su efecto, ¿sí? Lo que vamos a buscar acá es la venodilatación, dijimos, con la reducción de la precarga. Después tenemos también la forma de presentación transdérmica mediante la administración de parches, ¿sí? Bueno, y acá podemos indicar, vamos a entrar más en detalle en el práctico, pero podemos indicar, por ejemplo, es de buena práctica enseñarle al paciente, y si aparece el dolor anginoso se puede colocar ya el dinitrato o la nitroglicerina sublingual, y bueno, y enseñarle, ¿no? Si dura más de 5 minutos, directamente asistir a la guardia, ¿sí? Recordemos lo de la hipotensión. Otro de los grupos que podemos tener acá son los bloqueantes cálcicos. Recordemos siempre el esquema fisiopatológico de la enfermedad, ¿sí? Si nosotros lo que necesitamos es reducir los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, ¿qué bloqueantes cálcicos podríamos pensar en utilizar acá?
Podríamos pensar en todos, pero acá los bloqueantes cálcicos los dividimos en dos grupos, en los dihidropirídicos y los no dihidropirídicos. Hoy vimos que si hay una placa de ateroma y producimos vasodilatación, ¿sí? Hasta ahora estos son los vasodilatadores arteriales porque bloquean los canales de calcio a nivel de la célula muscular lisa y de esa manera relajan, reducen resistencia periférica de todos los vasos, incluidas las coronarias. El inconveniente que tenemos con los dihidropirídicos con estos es que esa vasodilatación arterial puede generar el fenómeno de robo que mencionábamos hoy. Si vasodilata las sanas, puede que eso es como que favorezca, digamos, la redistribución sanguínea hacia los vasos sanos y los obstruidos siguen obstruidos. ¿Sí? Entonces tal vez en estos pacientes con cardiopatía isquémica tengan un rol más importante los bloqueantes cálcicos, los no dihidropirínicos, que además de tener algo de efecto vasodilatador, tienen también la reducción del inotropismo y la frecuencia cardíaca, que son los otros determinantes del consumo miocárdico. ¿Sí? Estos ya los analizamos en hipertensión, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta eso, dentro de los no dihidropirídicos ahí tendríamos el verapamil o el diltiazem, tal vez, ¿sí? Bueno, y finalmente la otra parte del tratamiento, que no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí mencionarlo, hoy dijimos que los bloqueantes cálcicos sí van a tener un rol importante en la angina de Prinzmetal, ¿sí? Que es la angina por vasoespasmo. Ahí sí, yo necesito producir la relajación del músculo erizovascular para mejorar la perfusión. Fisiopatología es distinta a la cardiopatía isquémica por aterosclerosis, que es la causa más frecuente, ¿sí? Entonces, en esta del angor crónico estable por aterosclerosis, la obstrucción del vaso por la placa ateromatosa muchas veces requiere o amerita la revascularización o la mejora en la perfusión, porque ahí es mecánico. La lesión, digamos, la única manera es de mejorar el aporte es revascularizando. ¿Cuándo se revasculariza? Cuando la lesión del tronco de la coronaria izquierda es mayor al 50%. Imagínense que si el tronco de la izquierda tiene una obstrucción mayor al 50%, ante cualquier esfuerzo ese paciente va a tener síntomas o se puede infartar. ¿Sí? Cuando tiene lesión de más de un vaso, ¿sí? Fíjense, lesión de 2 o 3 vasos que comprometan más de un área extensa del miocardio, que tenga esa clase funcional 3-4, que casi en reposo o antiesfuerzo mínimo va a tener síntomas, el paciente va a aparecer el dolor equinoso, imagínense vivir con eso. ¿Sí? Además de que puede evolucionar el infarto. Y bueno, los pacientes que tienen clase funcional 1 o 2 con ocupaciones riesgosas, bueno, sí, sobre todo porque ante esas ocupaciones riesgosas o que aumenten mucho el consumo miocárdico de oxígeno le puede aparecer la isquemia. Igual, sobre todo porque, bueno, a veces puede que esa lesión vaya crónicamente lesionando el miocardio, y una vez que el miocardio aparece la necrosis, ya es irreversible, ¿sí? Por eso es tan importante controlar todos los factores de riesgo cardiovasculares para evitar que esta aterosclerosis progrese. Diabetes, hipertensión, ¿sí? Tabaquismo, sedentarismo, obesidad. ¿Sí? Son todas situaciones que van a favorecer con la dislipemia a los depósitos de colesterol en el subendotelio con la constitución de la placa aterosclerótica. En cardiopatía isquémica, entonces, lo que tenemos que enfatizar, tener en cuenta, es que en la mayoría de los casos, a menos que sea la angina por vasoespasmo, la de Prinzmetal, es la aparición de la placa con reducción de la luz, y esto lleva a alterar la perfusión miocárdica. Entonces, nosotros desde el punto de vista farmacológico, nuestra intervención va a estar dada fundamentalmente por reducir la demanda,
o intervenir sobre los factores o las variables que determinen el aumento del consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Tensión arterial, contractilidad, frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque sobre aumentar la oferta, salvo la buena oxigenación, tratar la anemia si apareciera, poco podemos hacer. ¿Por qué? Porque esa placa, la única manera que tenemos de modificarla es mediante tratamiento quirúrgico, revascularizando al paciente, sea por el método que fuera, eso lo va a definir el cardiólogo, ¿sí? Por eso es que dentro del tratamiento farmacológico para mejorar la evolución al infarto agudo de miocardio, reducir la mortalidad y mejorar los síntomas, los esquemas de tratamientos que vamos a tener son la antiagregación con la aspirina, que hoy vimos que reduce la evolución al infarto agudo, los betabloqueantes, lo mismo, ¿sí? Van a reducir el consumo miocárdico y van a tener un impacto en la remodelación y en la reducción de la evolución al infarto, y después tenemos los nitratos, que si bien dan una mejoría sintomática por reducir la precarga, que es uno de los que indirectamente interfiere sobre los determinantes del consumo miocárdico, los vamos a utilizar porque van a dar alivio sintomático al paciente, ¿sí? Y otra de los tratamientos que por ahí no para el angor crónico estable, pero sí para el inestable o el paciente que llega infartado, el tema del dolor anginoso, esa sensación de muerte inminente, o sea, ese paciente ya tiene supra-LST, con troponina, o sea, con enzimas, electro y la clínica. En ese caso, además de la aspirina, la oxigenación, ¿sí? Transfundirlo si tuviera una anemia importante, para mejorar justamente los determinantes del consumo, o mejorar el aporte. También probablemente no, en esos casos, con ese dolor anginoso que lleva más de 5 minutos, confirmamos y pensamos que es un infarto, vamos a utilizar la morfina. La morfina, ¿se acuerdan? Es un agonista MU que al favorecer, digamos, la salida de potasio hiperpolariza la célula, de esa manera no hay transmisión de las aferencias, en este caso aferencias vísceras, de dolor de tipo visceral, para aliviar esa sensación, digamos, de dolor o de muerte inminente por ese dolor. Y por otro lado, la morfina, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, tiene efectos cardiovasculares, uno de ellos es la hipotensión con reducción de la precarga, que también mejoraría, digamos, de alguna manera al reducir la precarga, mejoraría también o reduciría el consumo miocárdico de oxígeno. No sé si tienen alguna duda o alguna otra cosilla que quieran preguntar. Profe, yo tengo una duda con respecto a los nitritos. ¿Se los administramos cuando el paciente está teniendo un episodio de angina, digamos, o cuando sabemos que el paciente ya tiene una isquemia cardíaca, se lo administramos de forma crónica? Ustedes, o sea, va a haber dos situaciones. Una en agudo, que ante cualquier dolor anginoso, digamos, cualquier dolor opresivo anginoso, si lo pasa es si el paciente ya tiene antecedentes, ya es conocido el paciente, y para ustedes, bueno, es más sencillo, porque ustedes de última, hasta que se define, le hacen electro, le ponen el nitrito sublingual, y si fuera, al reducir la precarga, le va a mejorar los síntomas. Después vemos cómo evoluciona, pues ese paciente le tenemos que hacer electro, laboratorio, etcétera, ¿sí? Y después hay indicaciones puntuales para el tratamiento crónico con nitratos. Eso en general lo va a manejar el cardiólogo. ¿Sí? Bien, buenísimo, profe, gracias. Pero son situaciones excepcionales en general. Por ahí ustedes lo que tienen que saber es, ante esto, lo que decíamos hoy, ante una situación o ante la sospecha, poder administrárselo. O decirle al paciente que se lo... Lo que pasa es que son situaciones muy puntuales, ¿sí? No todos los pacientes tienen el mononitrato indicado en forma crónica, ¿sí? Es raro. En general lo revascularizan y después no es necesario. Se le puede dar como a situación así extraordinaria, para ante alguna situación que el paciente sepa cómo proceder. Que si le aparece, se lo coloca, si no cede,
¿sí? Tienen que consultar. En general son pacientes que consultan porque les da miedo la situación, ¿no? Igual eso vamos a profundizar más de nitratos en el práctico. Por eso no me detuve demasiado porque lo vamos a volver a analizar. Así que estudien bien nitratos, tipos de nitratos, vías de administración, ¿sí? Bueno, profe, gracias. No, de nada. Para la chica que había